Bienvenidos a la clase de longitud de anclajes. Recordemos que para garantizar el funcionamiento conjunto del hormigón y las barras de acero en su interior, es necesario que no se produzcan deslizamientos relativos entre ambos materiales. Esto se va a conseguir mediante un anclaje adecuado de las barras de armadura. Habíamos visto en el inicio de la materia que el hormigón armado es el trabajo conjunto del hormigón y las barras de acero. Entonces tenemos que garantizar esto de alguna forma. Hay dos tipos de anclajes que pueden tener las barras de armaduras. Uno es el anclaje por adherencia. En este caso, lo que se consigue es un buen anclaje dejando una cierta longitud adicional en el extremo de las barras de armadura. Y por medio del trabajo de las tensiones de adherencia, esto garantiza el anclaje. Por otro lado, cuando el espacio no es suficiente o se trate de algún tipo especial de estructura, se puede recurrir a un anclaje mecánico. Estos son dispositivos a los que se fija el extremo de las barras de algún modo. Por ejemplo, son placas de anclaje soldadas o roscadas, donde después las barras se adhieren allí, o barras transversales soldadas, un caso más simple. Esto, como les dije, se utiliza en estructuras especiales y mucho en hormigón pretensado, que va a ser objeto de otra materia que ustedes van a ver más adelante. Así que no lo vamos a tocar en esta materia. Acá tenemos un esquema donde muestra el anclaje por adherencia, o sea, a la izquierda una barra, tenemos el esfuerzo máximo en una sección como esta y necesita una cierta longitud para que se desarrollen las tensiones de adherencia y no se arranque esta barra o se deslice frente a un esfuerzo en este punto. Muestra también en el interior de la masa de hormigón cómo son la distribución de las tensiones de compresión y tracción. A la derecha, la misma barra en la misma sección crítica, pero ahora anclada con una placa de anclaje. Un dispositivo especial entonces que requiere un cierto detalle, funcionamiento perfecto, etc. Las trayectorias de tracción y compresión se muestran también allí, que son un poquito diferentes de las anteriores. Nosotros vamos a adoptar el anclaje por adherencia, porque es el más económico y fácil de construir o conseguir, y debemos utilizarlo siempre que dispongamos una longitud necesaria para el anclaje. Casos especiales, entonces, pasaríamos ya a un anclaje mecánico. Sin embargo, en los tipos comunes de edificios que vamos a ver, generalmente el anclaje por adherencia funciona perfectamente. Vamos a definir a partir de esto lo que es longitud de anclaje. Entonces, teniendo en cuenta la figura y anclaje por adherencia, se trata de la longitud de empotramiento necesaria de las barras a partir de la sección con tensión máxima para transferir al hormigón los esfuerzos a lo que está solicitada. Entonces acá tenemos una sección con tensión máxima, un esfuerzo actuante, y la barra necesita a partir de ese punto una cierta longitud para transferir esos esfuerzos al hormigón, el trabajo conjunto, y en el extremo de la barra llega a tensión cero. Visto desde el otro punto, ahora si empezamos desde el extremo izquierdo sería la longitud de anclaje es la distancia que necesitamos para que la barra desarrolle todo su esfuerzo. Ahora empieza en cero y el hormigón le va transfiriendo hasta llegar al máximo en la sección crítica. Entonces, una definición que también está en el reglamento que dice que la longitud de anclaje se define como la longitud necesaria para desarrollar toda la resistencia de diseño-tracción de la barra en una sección crítica. O sea, una distancia que me permite que en la barra la tensión vaya desde 0 en el extremo hasta Fi en la sección donde es necesaria. Tensión de fluencia Fi. Cualquiera de las dos definiciones está correcta. Bueno, ¿cómo se anclan las barras que están solicitadas a tracción? Según el reglamento CIRSOL 201, en la longitud de anclaje lo vamos a obtener con la siguiente ecuación, que es empírica. O sea, tiene una base experimental, pero se ha probado que funciona perfectamente. Y acá la tenemos a la fórmula,
incluyen varios factores y variables dentro de ella, LD, longitud de anclaje, y nunca menor que 300 milímetros. No importa entonces lo que dé esa fórmula, tenemos que poner por lo menos 300 milímetros. Ya vamos a ver los casos en que se permite hacer menos. Vemos las variables que intervienen entonces en esta fórmula, vamos a mencionar y ver cada una de ellas. Las variables más importantes serían la resistencia a tracción del hormigón, o sea, depende del tipo de hormigón que estemos usando. Recuerden que acá aparece la resistencia a compresión del hormigón, tensión característica, pero una vez que esta tensión la ponemos debajo de la raíz, habíamos dicho que la transformábamos en la resistencia a la tracción del hormigón, que es una fracción de la resistencia característica o especificada a compresión del hormigón. También interviene la tensión de fluencia de armadura. Las otras variables, C sub B, es el menor valor entre el eje de la barra, la distancia que hay entre el eje de la barra a la superficie del hormigón más próxima, o sea, una especie de recubrimiento de la barra hasta el exterior del hormigón, o si no, la mitad de la separación entre las barras a anclar, la que sea menor entonces entre las dos. D sub B, el diámetro de la barra que estamos utilizando y queremos anclar. También aparece como un factor o una variable en la longitud de anclaje lo que se llama el confinamiento de la armadura transversal o armadura de corte, que vamos a ver más adelante. Y la fórmula para obtener es esta, donde cada una de las variables que intervienen son las siguientes. ATR es la armadura transversal que está ubicada dentro de una distancia S. S es la separación que tiene la armadura transversal y se la obtiene cuando se hace el dimensionamiento al corte. FIT, tensión de fluencia de la armadura transversal, que generalmente es la misma que usamos para las armaduras de tracción, o sea, es la misma armadura, va a ser la misma tensión de fluencia del acero. N, número de barras que se anclan en ese lugar. Y hay un número 10 que aparece ahí que no es nada más que una transformación porque las unidades de las tensiones están en megapascales. El reglamento permite como simplificación y no calcular la influencia de la armadura transversal tomando el KTR igual a 0. Pueden hacer eso si quieren simplificar sus cálculos. Sin embargo, tengan en cuenta que al hacer eso les da una mayor longitud de anclaje. En cambio, si calculamos bien lo que aporta la armadura transversal, van a ver ustedes que la longitud de anclaje termina reduciéndose. Así que siempre que se pueda es conveniente hacerlo. Y para adoptar la falla por arrancamiento, este paréntesis que está en el denominador de la fórmula de cálculo de longitud de anclaje, C sub B más este KTR, que puede ser 0 o el valor que hayamos calculado, sobre el diámetro de la barra, no tiene que superar el valor 2,5. De lo contrario, no se mejora el anclaje y puede producirse, sin embargo, falla por arrancamiento. Después tenemos unos factores que influyen en la longitud de anclaje o la modifican. ¿Cuáles son? Vemos uno por uno. Aparecían ahí en el numerador. O sea que estos están en relación directa con la longitud de anclaje, aumentándola o disminuyéndola. Phi sub t es el factor por ubicación de la armadura. En este caso se refiere a que una armadura que está ubicada en la parte superior de un elemento, por ejemplo una viga alta, lo que sucede es que puede producirse desprendimiento del hormigón que está en contacto con la barra en el caso de un mal hormigonado o por la misma decantación del hormigón que empieza a descender un poco y se acomoda, puede desprenderse hasta la mitad de la barra del hormigón. Entonces, generalmente lo que se hace es, en ese caso, considerar una zona de mala adherencia. Fíjense que el reglamento pone barras horizontales que tienen 300 milímetros más de hormigón debajo del anclaje, o sea, de la barra, quiere decir que están en la parte superior de una viga. En ese caso el coeficiente hay que mayorarlo por 1,3. Todos los otros casos son de buena adherencia y el coeficiente es 1. ¿Cuáles serían esos otros casos? Y una barra horizontal pero que esté en la parte inferior de la viga, o una barra horizontal que esté en una losa aunque esté en la parte superior, porque el espesor de la losa es menos que 300 milímetros, así que aunque esté arriba o abajo en losa siempre es buena adherencia. Y todos aquellos casos de que tengan barras inclinadas
o verticales también son de buena adherencia. Y el coeficiente es 1. El psi sub s es un factor que tiene en cuenta el diámetro de la armadura. En este caso refleja el comportamiento más favorable de diámetros más pequeños. Sí, cuando nosotros ponemos barras de diámetros pequeños, más cantidad de barras que pocas barras de diámetros grandes, funcionan mejor para la adherencia las de diámetro más pequeño, porque son más barras con más superficies de contacto entre el hormigón y el acero. Entonces mejora la adherencia. Para barras menores que 16 milímetros el diámetro, entonces el coeficiente phi sub s es 0,8 y para diámetros mayores que 16 es 1. Es decir, que permite una reducción en los casos de diámetros pequeños. Otro factor que incluye es el factor por revestimiento de la barra. Bueno, actualmente se están usando, sobre todo en otros países, revestimientos de epoxi para mejorar la corrosión de la armadura, o sea, la protección contra la corrosión. Sin embargo, eso todavía no está permitido en la Argentina y por lo tanto el reglamento CIRSOC no contempla el uso de barras revestidas con pinturas epoxi y dice que serán objeto de otro reglamento o documento específico. Por lo tanto, ese factor se va a mantener 1 por ahora. Aparece en la fórmula igual porque en cuanto se haga el estudio se van a poner los otros valores que corresponden. Otro factor es el factor de los agregados lambda y se refiere a que usualmente cuando se quiere hacer hormigones más livianos se usan agregados livianos, sin embargo tienen menor resistencia a la tracción. Y en ese caso entonces el valor lambda aumenta la longitud de anclaje 1.3. Si el agregado fuera normal, o sea la piedra común que se utiliza para el hormigón armado, lambda 1.0. Otra reducción que se puede hacer en la longitud de anclaje es la que está relacionada con la armadura requerida por cálculo. La armadura requerida por cálculo generalmente es menor que la disponible. Nosotros colocamos armaduras más grandes, un poco superior que la necesaria, sobre todo por la existencia de ciertos diámetros de barra. Entonces, en la mayoría de esos casos, esta relación es menor que 1 y se la puede aplicar. Nos va a dar una reducción en la longitud de anclaje. Otra forma de efectuar los anclajes es con ganchos. Cuando no tenemos lugar suficiente para lograr el anclaje recto de la barra, que es lo que estábamos viendo hasta ahora, se pueden usar ganchos normales, llama así el reglamento, aquellos ganchos a 90 o 180 grados. Aquí tenemos los ganchos, tenemos el gancho a 90 grados y a 180. Tienen que cumplir algunas disposiciones especiales, por ejemplo, que esta longitud del gancho en caso de 90 grados tiene que ser mayor que 12 diámetros. Acá tenemos otras disposiciones para el gancho a 180 grados. Para doblar estas barras se tienen que utilizar unos elementos que se llaman mandril de doblado y se exigen unos ciertos diámetros mínimos porque no se puede doblar exactamente a 90 grados, se rompería la barra. Entonces tiene un cierto radio de doblado. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué se hace? Se calcula una longitud de anclaje horizontal siempre que va desde un punto en la sección crítica hasta el extremo ya de la barra, pero no incluye la longitud del gancho. Es una longitud siempre horizontal. ¿Cuánto vale esa longitud de anclaje? Esta fórmula está ahí, es un poco menor, por supuesto, que la que obteníamos con anclajes sin ganchos. Y acá tenemos los factores y variables que intervienen, son los mismos que ya intervenían en la fórmula general, algunos ya no aparecen. Y nos pide que sea por lo menos mayor o igual que 8 diámetros de la barra o en este caso 150 milímetros. O sea que permite disminuir, como ven, la longitud de anclaje. Bueno, y acá son los mismos coeficientes. Este es el factor lambda por hormigón, 1,3 para hormigón con agregado liviano y 1,0 para hormigón con agregado normal.
El phi E era de la armadura revestida o no, dijimos que vamos a usar siempre uno porque por ahora usamos armadura sin revestimiento, y también permite reducirla por el factor de armadura requerida sobre armadura disponible. Adicionalmente, el valor de la longitud de anclaje con ganchos, LDH, puede estar afectada por otros factores de modificación que están especificados en el reglamento CIRSOC 201, tabla 12.5.3. Esta que está acá, esta es la tabla, y aparecen algunas condiciones que tenemos que ver si nosotros disponemos o si las ponemos voluntariamente para lograr una reducción de la longitud de anclaje aún con ganchos. Muchas veces por alguna razón necesitamos disminuir esa longitud porque no tenemos espacio para colocar el anclaje. Entonces hacemos algunos de estos. ¿Qué sería? La parte A pide, léanlo bien o más después, pero pide por ejemplo recubrimientos grandes, más grandes que los normales. Si se cumplen esas condiciones, por ejemplo, acá dice un recubrimiento lateral perpendicular al plano del gancho mayor que 60 milímetros, usualmente usamos 30 o 20 milímetros, o sea que 60 es mucho, pero permite una reducción por un factor de 0,70. Después, para el caso de colocar estribos perpendiculares o paralelos a las barras anclar, también permite reducir. Con estribos paralelos o perpendiculares, y también permite reducir lo que habíamos dicho por armadura requerida sobre adoptada. Esos estribos perpendiculares o paralelos están acá. Pueden colocarse, esta es la barra anclar, perpendiculares a la barra anclar, o esta es la barra anclar y son paralelos a la barra anclar. Se pueden colocar especialmente entonces para disminuir un poco cuando esta longitud es mucha y no tenemos lugar, la longitud de anclaje con ganchos. Requiere cumplir algunas separaciones, como por ejemplo que entre ejes de barras transversales o estribos haya menos de 3 diámetros de la barra, menos o igual que 3 diámetros, y a la barra extrema menor o igual que 2 diámetros de la barra. Si se cumplen todas esas condiciones, agregamos entonces esto y podemos disminuir la longitud de anclaje. Sin embargo, vean que esto requiere un costo extra por el material y también el trabajo que hay que hacer. Así que solo en casos que se necesite. Y sirve como para evitar también colocar un dispositivo mecánico como una placa de anclaje. Entonces con esto nos arreglamos y disminuiríamos la longitud de anclaje si fuera necesario. Hasta aquí vimos barras solicitadas a tracción. ¿Qué pasa si las barras están comprimidas? Bueno, en este caso tenemos estas dos fórmulas para la longitud de anclaje de barras comprimidas. Se adopta la mayor de estas dos. Los valores ya son un coeficiente por unas variables que ya conocemos: tensión de fluencia del acero y tensión de tracción del hormigón, resistencia de tracción del hormigón. De las dos se adopta la mayor, pero nunca menor que 200 milímetros para barras solicitadas con presión. La longitud de las barras comprimidas, la longitud de anclaje, es menor que la de barras traccionadas, primero porque hay una parte de la fuerza que se transmite a través del extremo de la barra, y también porque no hay fisuras. En barras comprimidas no se utilizan los ganchos, ya que no son efectivos para transmitir fuerza de compresión. Y también se puede aplicar en este caso el factor de reducción por exceso de armadura, que reduce la longitud de anclaje. Unos requisitos que exige el reglamento CIRSOC para el anclaje. Vamos a mencionar un poquito esto y lo vamos a ver más adelante en forma más detallada, porque requiere el conocimiento de algunos otros elementos como son flexión y corte. Pero se los menciono ahora para que lo vean. Hablamos por ahí antes de sección crítica para el anclaje. ¿A qué se llama la sección crítica? Bueno, para elementos flexionados es aquella sección donde se produce la máxima solicitación de flexión, o aquella sección donde se interrumpe o se dobla la barra de dicho elemento. Ya vamos a ver es un caso donde podemos interrumpir o doblar las barras de armadura flexionada.
Por otro lado, la armadura se debe prolongar más allá de una sección que no es necesaria para resistir flexión, una longitud igual a D, altura de la viga, o 12 diámetros de la barra. La mayor de las dos, excepto en aquellos casos de apoyos de viga simplemente apoyadas en los extremos y en los extremos libre de voladizo, que tiene otro requerimiento. Y la armadura que se continúa se debe prolongar una longitud embebida, o sea, incorporada al hormigón, mayor o igual que la longitud de anclaje LD, más allá de la sección donde las barras dobladas interrumpidas no sean necesarias para soportar esfuerzo de tracción por flexión. Para todo esto pueden ver y ampliar en el capítulo 12 del CIRSO 201, ahí el reglamento trata entonces todo el tema de longitudes de anclajes. Con esto damos por terminado lo que sería la primera parte de longitud de anclaje. Muchas gracias por su atención.